pero también lo dejo para que Fanny de Carranza me explique con detalle. Saludo a los académicos aquí presentes que siempre dirán que nivel, que nivel restante no sea bueno. Todos los que estáis aquí tenéis un nivel fabuloso porque estáis interesados en el patrimonio histórico artístico de Málaga, no cabe duda, ¿no? El patrimonio en este caso es cultura urbana. Y nada, más larga vida a este tipo de publicaciones, el próximo con la letra un poquito más grande. Tanto la parte de inglés, la letra en inglés, que tiene un contraste escaso, está en un tono de color distinto, se lo hemos resumido, se lo hemos puesto más difícil, los ingleses lo van a avanzar con la lectura de esto. Estamos también combinando que sea de vista más aguda que la nuestra, ¿no? Han sido buena vista, han tenido en la época del pirateo de los mares, porque igual sí que los barcos, no solo con negro, la embajada inglesa, por favor, una pequeña norma que gasto, ¿no? No sé quién día antes, si el barco inglés era nuestro o el nuestro de los ingleses, ¿no? Pero también lo defendíamos bien, ¿no? Ahí trabajamos dentro de la defensa en Cartagena de India, ¿no? Bien, queridos amigos, ese es un acto muy hermoso, muy bonito, Fanny de Carranza tiene la palabra y perdonad que tenga que marchar, así que no sé cómo cuánto empezaría en este momento. Un abrazo muy grande y esperamos la próxima publicación, Fanny. Y a su patrimonio que tanto quiero y que tanto valoro. Por supuesto, el libro es el resultado de un equipo. El diseño lo ha realizado la empresa Conti, cuyos diseñadores, con una paciencia infinita, han sabido aceptar todas las observaciones que le hemos hecho y han logrado hacer un diseño muy claro y muy manejable, como ustedes podrán ir viendo. Los bellos y claros planos de la ruta son obra de Natalia Resnick, que también ha realizado los dibujos de algunos detalles para entender mejor algunos detalles de las esculturas, con un gusto exquisito como todas las cosas que ella dibuja. La fotografía es obra de José Luis Gutiérrez, que no solamente ha sabido sacar cada imagen en completa, también detalle y sobre todo sacarla sin gente, que les aseguro que no es ni pizca de fácil fotografiar cosas en el centro histórico sin gente por el medio. El libro contiene unos pequeños resúmenes a los que hacía alusión el señor alcalde, que para señalarlo de algún modo están en un color distinto. Claro, en blanco sobre rojo pues se ve un poco menos, se quejaba de que no se leía bien. Son unos pequeños resúmenes en inglés de cada una de las esculturas y un resumen mayor de lo que es la introducción. Y esto es obra de la empresa Morote Traducciones. Por último, mi agradecimiento, por supuesto, a mis compañeras del área de cultura, especialmente a Isabel Lozano y a Mercedes Martínez, que han sido las encargadas de coordinarnos a todos y de solventar todos los problemas que conlleva la edición de un libro como este. Y ahora paso a explicarles un poco en qué consiste esta guía, que además es continuación de una trayectoria iniciada por el área de cultura que se inició con la publicación de la guía de los espacios fenicios y la guía de las fuentes histórico-artísticas. Y ahora ya se voy a poner la gráfica, por si acaso. Bueno, el librito contiene un total de 59 monumentos y esculturas urbanas, pero no son todas, son solo las que están en nuestras calles y plazas, como observaba el alcalde. Y así se especifica en el título. En un segundo volumen irán todas las que están en parques y jardines. Intentar ponerlas a todas juntas hubiera sido un volumen muy poco manejable, hubiera sido una cosa dificultosa. Se trata de que sea un libro que es de este tamaño, con el que se puede uno echar a la calle e ir a recorrer, a descubrir las esculturas, porque muchas veces nos pasan desapercibidas precisamente por tenerlas ahí al lado. Bueno, para conocerlas han organizado 5 rutas, que son las que tienen ahí en el plano general. Aunque en la pantalla no es muy grande y no se vean bien, todas las imágenes que voy a poner en todos los planos están perfectamente recogidos en el libro y lo podrán ver con calma después. Las rutas están en distintos colores y señaladas. No paso a explicarlas ahora porque las vamos a ver cada una por detenimiento. El libro se dedica a las esculturas y los monumentos públicos solamente de propiedad municipal, que son, y además los que están en lugares públicos de la ciudad. Y lo primero que llama la atención cuando te ponen a analizarlo es lo muy moderno, en realidad, que son todos ellos. Entonces, para entender eso, por qué ha tardado tanto la ciudad en tener monumentos públicos en lugares públicos de la ciudad, hay que entender un poco cuál ha sido el desarrollo urbanístico de nuestro municipio. Entonces, la primera parte del libro tiene una introducción. En la primera parte de esa introducción está dedicada al desarrollo urbanístico de la ciudad desde época árabe, a grandes rasgos, por supuesto, y con varios planos para entender ese desarrollo. En una segunda parte de esa introducción se explica lo que es el concepto de la escultura urbana y bueno, los avatares que ha tenido la escultura urbana a través del tiempo. Y bueno, vamos a ver rápidamente ya un poco de cada una de estas cosas a través de los planos. Bueno, el urbanismo de nuestra ciudad se ha visto condicionado por 2 factores fundamentales. Por una parte, donde está ubicada, que está delimitada por el mar, contenida por el arco de los montes de Málaga y limitada por el río Guadalmedina.
y por otro hecho fundamental, que es el estar asentada en el mismo lugar desde hace 2.600 años. De hecho, aún más, porque las últimas prospecciones arqueológicas que se han hecho para colocar la gran grúa que está haciendo la cubierta de la catedral ha detectado presencia en esa meseta de la catedral mucho más antigua de esos 2.600 años. Del primer trazado que tenemos unos datos fidedignos, digamos, es el de la ciudad islámica, que se asentó, claro, está sobre la púnica y sobre la romana. Tenemos la información de los repartimientos, la toponimia e incluso aún hoy día el trazado del centro, además de los sondeos y las excavaciones arqueológicas que van confirmando cosas. Basados en estos datos, el dibujante Emilio de la Cerda realizó este plano, publicado por Guillermo Robles en su Málaga musulmana. La Málaga musulmana se publicó en 1880. Es más bien un plano esquemático, pero muy claro. Se aprecia la Medina amurallada perfectamente, abajo al sur el centro administrativo y político, que era la Alcazaba, y arriba el castillo de Gibraltar. Y lo que más nos interesa para fijarnos actualmente, traigo un puntero, pero resulta que en esta pantalla el puntero no se marca. Pero lo señalo así. Esta zona, que se ve que el mar llega perfectamente hasta la Torre Gorda y hasta las Atarazanas. Y el otro punto fundamental, el único puntito claro que se ve, aquí la plaza de las 4 calles, que en realidad era un cruce de calles, porque el urbanismo musulmán no tiene espacios abiertos. Las calles son puro acceso a las viviendas y para poderse mover por el centro. Pero lo que nos interesa a nosotros fijarnos ahora, sobre todo, es cómo está señalado y cómo el mar llega a Torre Gorda, de la que ya no quedan restos más que la toponimia, el nombre de la calle, y a lo que eran las Atarazanas. Casi inmediatamente después de la conquista se abre la calle Nueva, en 1491. Bueno, este plano choca un poco porque está al contrario que el otro, ahora tenemos el mar, como está hecho el plano en la parte de arriba. Se abre la calle Nueva con la intención de comunicar la Plaza de las 4 calles, que ya entonces se llama Plaza Mayor, y ya tiene el centro político y administrativo de la ciudad. Ya tiene las casas consistoriales, tiene la casa del corregidor, la cárcel, en fin, una serie de elementos fundamentales para el manejo de la ciudad. Comunicarlo con lo que era la zona del pueblo. La calle Nueva es la única de trazado. Esta creo. En ese momento, cuando se abre, en 1491, todavía se va directamente al playazo, se va directamente a la que era la zona portuaria, donde se descargaban las mercancías. Hay que tener en cuenta que desde los repartimientos, o sea, desde el principio del finales del siglo XV, un tercio del espacio urbano del centro de la ciudad estaba en poder de las órdenes religiosas. Se reparte y se da a las órdenes religiosas para tener conventos, tener monasterios, tener hospitales, etc. Y así se mantuvo hasta 1835 con la desamortización de Mendizábal. Eso limitaba mucho la apertura de espacios en la ciudad. Este plano es de Bartolomé Curus, de 1717. Se aprecia en él perfectamente cómo ha avanzado la línea de costa y cómo se van formando los barrios aglutinados en torno a los conventos. Las manchitas azul rosas fuertes son los conventos y los barrios que se van formando a su alrededor. Y lo que nos interesa señalar, aparte de lo que les he señalado de la calle, es sobre todo cómo se ha rellenado por completo, cómo se ha rellenado por completo toda esa zona que ya se está alejando el mar. Incluso ahí está edificado el fuerte de San Lorenzo, que ahora se pueden ver los restos en las obras del metro. Este plano de 1805 de Onofre Rodríguez, en este tenemos ya cambios importantes. El fundamental que se aprecia inmediatamente es que está trazada la alameda principal. Y no solamente la alameda, sino que encima debajo ya hay dos pastillas de edificaciones con un trazado ortogonal, que es el que son trazados rectos. Perfectamente se aprecian en esta parte. La alameda y esta zona, ya todo incorporado. Aquí donde quedaba toda la obra, se ha quedado todo eso urbanizado, ya no un playado como veíamos antiguamente. Incluso se aprecia, bueno, esos dos grupos, también hay unos cambios importantes, se aprecia la plaza de la Merced, allá arriba está ya construida la aduana, se aprecia el solar que hay delante de lo que va a ser la catedral, la zona donde se va a hacer la plaza del obispo y la plaza de las 4 calles, bueno, todavía entonces Plaza Mayor, ¿no? Todo esto se diferencia muchísimo, toda esa zona de nueva construcción, sobre todo los barrios, tanto el gris como el rosa, se diferencia mucho el trazado de las calles con el centro de Málaga, de la parte musulmana, que es totalmente laberíntico. Este plano es más interesante, igual se ve un poquito peor, pero en el libro se aprecia muy bien. Es de 1886, es del arquitecto Manuel Rivera. Es el que traza calle Larios. Se aprecia perfectamente en el centro, las líneas que están marcando
lo que va a ser la calle Larios aquí, y cómo va rompiendo todo lo que eran las callejuelas que había del trazado que estábamos comentando. Realmente la idea de abrir calle Larios la tenía el Ayuntamiento desde 1859, pero no fue hasta la intervención del Marqués de Larios cuando realmente se pudo acometer la obra. Y eso provocó realmente el primer monumento público que se hizo en la ciudad, en homenaje al Marqués de Larios, y se hizo en 1899, a poco de su fallecimiento. Realmente el monumento de Manuel Agustín Heredia es anterior, como luego veremos, pero no se hizo con fin de ser un monumento urbano como es este. No puedo contar aquí ahora todo el desarrollo de la ciudad, de su urbanismo en los dos últimos siglos, pero solamente un plano más. Este, que es el del trazado de lo que entonces se llamaba prolongación de la Alameda, que es el trazado del parque. Primero porque es un plano muy claro, porque está señalado en rojo todas las manzanas nuevas que se van a construir con ese urbanismo que decía ortogonal perfectamente recto. El parque se hace desde un principio con una parte central para los carruajes y un lateral para ser ornamentado con esculturas, como un museo al aire libre, etc., por esa parte. Luego se consigue también, y eso es fundamental para tal y como vemos en la ciudad hoy día, dos cosas. Por una parte se hace la demolición del haza baja de la Alcazaba, que si se fijan se aprecia aquí perfectamente la muralla de la Alcazaba todavía y las tres pastillas que van a formar los edificios de Correos, que actualmente es el Rectorado, el Banco de España y el Ayuntamiento, incluso la esquinita de los jardines de Pedro Luis Alonso. Y otra cosa fundamental es que por fin se va a demoler ese pico que veíamos en todos los planos, que en época musulmana era el castillo de los genoveses, en época cristiana el torreón del obispo, y por fin ahora se demuele todo eso y se deja recto la comunicación de la Alameda con esto, desaparece toda esta zona, dejando este gran solar que luego ya en el siglo XX se edificará los edificios que ahora tenemos como la acera de la Marina. Eso es muy importante. Y otra cosa curiosa de este plano es que, aunque están trazadas las manzanas para construir las viviendas y demás en la zona de la Malagueta, ya ellos preveían la posibilidad de quizás abrir una calle que comunicara la zona del Hospital Noble con el mar, ahora mismo con el paseo, que es lo que actualmente es el paseo Cánovas del Castillo, la avenida Cánovas del Castillo. Está aquí señalada con los arbolitos que están dibujados encima de las manzanas, porque no estaba muy claro si se iba a hacer o no, que efectivamente se hizo, y da mucha visibilidad y mucha posibilidad a toda la zona. El parque se creó desde un principio para ser convertido en una especie de museo al aire libre, para tener esculturas dedicadas a próceres de la ciudad, que se van a dar la mano con artistas, con personajes mitológicos, etc. Y poderlo tener, pero eso se verá en el siguiente libro. Estas dos fotos que traigo, no me he podido resistir a ponerlas, son curiosas porque se tratan de las obras que hubo que hacer de nivelación para poder crear el Parque de Málaga, porque como era terreno ganado al mar, era mucho más bajo. Y yo las saco sobre todo porque me llama mucho la atención, porque en ese momento fue cuando de verdad la Alcazaba de Málaga estuvo a punto de ser demolida definitivamente, porque se pensaba que lo ideal era demoler esas viejas ruinas e incluso parte del cerro dejarlo nivelado y con todo ese escombro, entre comillas, rellenar ese espacio. Era lo que se pensaba hacer. Afortunadamente no se hizo y podemos tener la Alcazaba y yo he podido cuidarla como me ha gustado. Entonces, se aprecia muy bien el desnivel enorme que había y como aquí, ya se van colocando los bloques para la nivelación al hospital no También es curioso que se aprecia el cuartel de Levante, que era un cuartel muy grande de caballería que había, donde ahora está pues, el Museo Municipal aproximadamente. En esa zona estaba el cuartel de Levante y un poquito del interior de la Alcazaba en esta parte de aquí. Bueno, cuando se habla, a finales del siglo XIX realmente solo se logran algunos espacios abiertos en la ciudad tras las demoliciones de algunos conventos que habían sido desamortizados por Mendizábal y dieron lugar a algunas plazas como la de Capuchinos, San Pedro de Alcántara y algunas otras. Y nos metemos ya en el siglo XX, el del gran desarrollo. Bueno, los primeros años del siglo XX son de un deterioro tremendo y una caída enorme de la industrialización, con mucha pobreza. Luego viene la guerra civil, luego el periodo duro de la autarquía, con todas las dificultades. Y luego se empiezan a crear barrios obreros, digamos de 1950 a 1964, barrios obreros sin tampoco espacios abiertos. Posterior a esa época, a partir del 64, empieza un periodo de un desarrollismo especulativo, en el que se hacen barriadas enormes sin equipamientos básicos,
con un crecimiento urbano irracional y un progresivo deterioro del centro histórico y de los barrios tradicionales, que muchos de los que estamos aquí, que somos de cierta edad, lo hemos vivido todo eso, ¿no? Y prácticamente hasta mediados de los años 70 no hay grandes cambios en la ciudad. Muchos de nosotros hemos vivido ese periodo y nos tiene que parecer increíble que esta imagen solo tiene 50 años. Realmente cuesta imaginar hoy día que la prolongación de la Alameda hace 50 años era esto. Se está construyendo el puente por el que ahora pasamos todos. No existe el edificio de Hacienda, ni el Corte Inglés, ni ninguno de los bloques. Lo único que se destaca un poco en toda esta enorme explanada llena de ruinas y un poco del perchel aquí es allá arriba del todo, esta zona, que viene la barriada de Altacueva, que ahí parece una cosa altísima y hoy día ya se pasa desapercibida con todos los bloques enormes que hay delante, ¿no? Desde 1983 se inicia la recuperación. Finalizamos el siglo XX e iniciamos el XXI con un enorme desarrollo urbanístico e inmobiliario, planificado. Se ha recuperado plenamente el centro histórico. La ciudad está totalmente expandida, primero hacia el este, incluso superando la barrera que suponía la construcción de la autovía, y aún más hacia el oeste, el único lugar por el que de verdad se puede expandir, colonizando lo que se llamaba la Hoya de Málaga. Tras esta imagen comparativa que voy a poner ahora, voy a explicar un poco rápidamente lo que es el concepto de escultura urbana. El origen de la escultura urbana se pierde en los albores de la historia, con el deseo de las sociedades humanas de dar imagen a sus dioses, sus héroes, sus benefactores, sus buenos gobernantes, incluso para sentirse identificados con alegorías y personajes mitológicos o incluso populares. De ese modo, las esculturas urbanas son la manifestación visible de la historia de la ciudad y de sus habitantes. Las primeras aparecen en nuestra ciudad, en la calle, son consecuencias de la contrarreforma. La respuesta al ataque que supuso la reforma de Lutero, cuando proliferaron las capillas callejeras, con imágenes devocionales. El hecho de sacar las imágenes fuera de las iglesias y los conventos, y ahí surgen también las cuestiones de las cofradías y la Semana Santa, era una manera de exacerbar el espíritu religioso y forjar más fuerte el espíritu religioso de la población. Poco después se levantan triunfos y humilladeros de los que no quedan restos en la ciudad. Las primeras esculturas de carácter ornamental son las colocadas en la Alameda principal, que hemos visto antes cuando se construyó, a finales del siglo XVIII. Pero el concepto, que eran ornamentales, eran mitológicas, imitando un poco lo que había en el Paseo del Prado de Madrid. Pero el concepto, como lo entendemos hoy día, ya pertenece al siglo XIX, cuando la floreciente burguesía quiere rendir homenaje a sus miembros. En el siglo XX, las esculturas se diversifican, acogiendo también no solo personajes, sino trabajos tradicionales, con los que el pueblo puede verse más identificado, generalmente realizados por artistas locales. Y por último, a fines del XX y en el siglo actual, el espacio urbano acoge también obras de arte de grandes formatos concebidas para estar situadas en las calles. Como elementos vivos que comparten el espacio urbano, como con los habitantes que están en él, son testigos de excepción de las actividades, agitaciones, manifestaciones, etc., siendo a veces protagonistas de los cambios de estado de ánimo de la población, como cuando la figura del Marqués de Lario fue arrastrada y arrojada al puerto y colocado en su lugar la figura que es alegoría del trabajo, que estaba en la parte de delante del monumento, como se ve en esta imagen de los años 30. Pero este mismo monumento, con la figura del Marqués arriba y el trabajo en su lugar, acogió cientos de velas cuando los atentados del 2004. Pasa que no tenía ninguna foto que poderlo demostrar, pero había cientos de velas, de una manera de la población sentirse identificada con un hito de su sitio para poner ahí su manifestación, claro. Por supuesto, también sufren a veces cambios de ubicación. Muchas veces realmente sufren cambios de ubicación, como se aprecia en esta imagen del cenachero, aún con su anclaje, que me hace gracia porque parece que lleva un tacataca, que va a echar a andar. Pues uno de los muchos cambios que ha tenido el cenachero. Esto estaba en el Paseo de la Farola, que miren qué distinto está, ahora mismo está allí el cubo, es casi irreconocible el espacio, y actualmente está colocado otra vez en la acera de la Marina, que es para donde se hizo inicialmente, en un lugar que eligió el propio autor, Jaime Fernández Pimentel. Y por el hecho de estar expuesta a los agentes atmosféricos y desgraciadamente a los actos vandálicos, como saben los restauradores y compañeros míos que hay aquí, deben ser restauradas con frecuencia y mantenidas en un estado digno. Esta imagen es como quedó la figura del Marqués cuando fue expuesta durante unos días aquí abajo en el patio de banderas del Ayuntamiento, junto con el trabajo después de la restauración que hizo la empresa Chapitel,
dando así la oportunidad de poderlo ver abajo y poder apreciar todos los detalles impresionantes que tenía la escultura. Y al mismo tiempo, esa restauración y cambio de lugar, que está ahora mismo en un sitio súper acertado, el monumento, y ese cambio que realizó Urbanismo, fue la ocasión de volverle a poner al niño su brazo y la rama de laurel, que también lo tenía perdido desde los disturbios de los años 30, que hemos visto al principio. Bueno, vamos entonces con lo que es, en fin, son las rutas. El libro contiene en total 59 esculturas que he comentado. Yo he seleccionado 3 de cada ruta para mostrarlas aquí y darles una idea general del contenido, haciendo un pequeño resumen de lo que pone en el texto, ¿no? No son las más conocidas ni las mejor ubicadas. He procurado, bueno, de hecho solamente hay de cada autor una escultura y al ser posible que no sea la más conocida. Por ejemplo, de Jesús Martínez Labrador, que tenemos a Cánovas del Castillo, a Blas Infante o a Jorge Guillén, he traído una que seguro que casi nadie conoce, y ahora la verán. Además, cuando se trata de una obra dedicada a un personaje, pues lógicamente el libro lleva un pequeño resumen, una biografía forzosamente breve de quién es el personaje, porque todos tenemos idea de quién es Cánovas del Castillo, quién es el Marqués de Lario, pero Matías Rodríguez, el Niño de las Moras, Sor Ángela de la Cruz, y sobre todo saber por qué estas personas han tenido el honor, el inmenso honor de tener un monumento dedicado a ellos en nuestra ciudad. Así vamos sabiendo por qué están ahí colocados, ¿no? Aquí tiene la descripción de la primera ruta. En realidad en el libro son 2 páginas y viene un poquito explicado a la otra banda lo que hay. Como no sé si al fondo lo ven, voy a leer qué estructuras hay en la primera ruta. La primera tiene monumento al industrial Manuel Agustín Heredia, Man Movie, sombra azul. Monumento al Marqués de Larios, monumento al alcalde Francisco García Grana, el Cenachero, monumento al político Antonio Cánovas del Castillo, monumento a los migrantes, monumento al poeta Jorge Guillén, monumento al general Teodoro Rey, monumento al Niño de las Moras, monumento al pescador Matías Rodríguez y monumento al poeta Emilio Prados. La ruta en la que transcurre fuera de la Málaga musulmana, por el sur, el límite del río y hacia el este. De aquí he traído en primer lugar el monumento a Manuel Agustín Heredia. No puedo extenderme ahora en la biografía de este famosísimo industrial cuyas industrias y navieras eran un modelo de modernidad a mediados del siglo XIX. Solo señalar que fue la primera escultura dedicada a un personaje histórico de la ciudad. Es de 1850 y en principio se realizó para ser colocada en los jardines de su famosa ferrería, al poco de su fallecimiento, y hecha además con materiales de allí, donde estuvo hasta 1923. Luego se ha cambiado varias veces y está presidiendo la entrada a la avenida Manuel Agustín Heredia. Es obra de José de Vilches y fundida en la propia ferrería de la Constancia. Cuando se restauró por la empresa Chapitel, tuvimos ocasión de apreciar todos los detalles y el verismo con el que están tratados la ropa, el calzado, apreciar el rostro que el escultor ha sabido reflejar la energía y el tesón de este personaje. Era un hombre hecho realmente a sí mismo. En la mano tiene un pergamino donde puede leerse su lema: constancia y labor, constancia y trabajo. El imponente monumento es un gran tributo al prócer. Las placas que lo rodean son, por un lado, las alegorías de la agricultura, la figura femenina que tiene aquí sentada con un manojo de gavillas. De pie a su lado está la alegoría del comercio, el del dios Mercurio que lleva las alitas en el casco, y la ganadería con otro dios que sujeta una res. La placa que hay al otro lado, que es una alegoría de los instrumentos y máquinas de la industria, con los dioses Vulcano y Hércules, Vulcano manejando elementos de industria como símbolo de progreso, y Hércules con su clava, está aquí, como símbolo del trabajo. La parte delantera de la escultura tiene una placa curva con una alegoría de las artes. Una figura semidesnuda está sentada sobre un capitel o una serie de elementos de arquitectura, de dibujos, etc. Y está inscribiendo una placa, está en el momento de grabar una placa. Y esa placa contiene una máxima de Cicerón, cuya tradición viene a ser la vida de los muertos está depositada en la memoria de los vivos. Algo totalmente distinto. Sombra azul, de Chema Álvaro González. Es una obra del 2003, situada en calle Alemania. Este es un artista muy interesado en integrar su obra, que es de gran formato, en espacios urbanos. La escultura ocupa el menor espacio posible, no interfiere el paso de los viandantes y está concebida para ser contemplada por sus 4 lados, y aún uno más.
la sombra en el suelo que le da nombre y que es cambiante a lo largo del día. De este modo, un elemento tan estático como se ve en la escultura se convierte en algo vivo como la propia ciudad en la que está instalado. Este es el monumento a los migrantes. Está situada en el Paseo de la Farola. Es del 2013, del escultor autodidacta argentino Andrés Montesanto. El autor quiso rendir homenaje a todos los ciudadanos del mundo que han elegido venir a nuestra ciudad y a los malagueños que han tenido que dejarla. Eso dicho con sus propias palabras. Está concebido como un díptico de hormigón coloreado. Por un lado están pintadas un grupo de personas que han dejado un hueco en su centro. Estas son las personas ausentes, se encuentran en el otro lado con su maleta. De este modo representa el vacío que dejan los que se van y la soledad en la que se encuentran los que llegan. El lugar donde está ubicado este sencillo monumento a la orilla del puerto ha sido elegido con toda intención. Pasamos a la segunda ruta, la ruta 2. Esta transcurre por el interior de lo que fue la Madina musulmana, el puro centro de la ciudad, donde quizás están los monumentos más conocidos o al menos por los que pasamos más a menudo. En muchos casos directamente en confluencias de calle, porque no hay grandes espacios abiertos donde pudieran estar. En total son 15. Estos son monumento al escritor Hans Christian Andersen, monumento al poeta y escritor Rafael Pérez Estrada, punto de vista, divertimentos, monumento a la Constitución Española, el rapto de las Salinas, Acteón y sus perros, monumento al músico Romberto, monumento a Sor Ángela de la Cruz, jaula dorada para pájaros, monumento al cardenal Ángel Herrera Oria, monumento al escultor Pedro de Mena, monumento al investigador Juan Temburi Álvarez, monumento al filósofo Salomón Inca Virol y Pantarrey. Esta obra titulada Divertimentos, del escultor malagueño Chema Lumbreras, es quizás una de las que pasan más desapercibidas. Se trata de una instalación del 2009, formada por dos partes. Por un lado, este simpático y expresivo banco, muy usado por los viandantes, en el que la pieza de madera está sustentada por dos figuras, mitad humano, mitad animales, que por su postura manifiestan claramente el esfuerzo que les supone sustentar el banco y a los que se sientan en él. Y por otro lado, casi enfrente, a la entrada de la calle Nicasio Calle, en alto, dos gruesas barras cilíndricas de acero sustentan a 5 figuras en equilibrio. Una figura humana sentada a horcajadas, con cabeza de cerdo, una equilibrista femenina que hace el puente, un conejo colgado por su cintura, un funambulista con su barra de equilibrio con cabeza de ratón y un hombre recolgado con una sola mano. Pese al aspecto grácil del conjunto, el peso de las 5 figuras supera los 300 kilos de bronce. Son de bronce y están coloreadas. Son unas figuras muy típicas, muy propias, muy características del universo de este artista. Este es el monumento a la Constitución. Tras la remodelación de la Plaza de la Constitución, se realizó un concurso de ideas que ganó el arquitecto Jesús de la Fuente Moreno. En 2004 se realizó esta obra que se cumplen varios objetivos. Primero, fundamental, no ocupar espacio en el centro neurálgico de la ciudad, acompañar a la bandera española que ondea en la plaza y también cumple el carácter testimonial de las clásicas láminas, solo que de acero inoxidable y embutidas en el suelo. Se recogen así las cabeceras de los 6 periódicos más importantes en ese momento en la ciudad: Sur, ABC, El País, El Correo de Andalucía, Diario 16 y Sol de España. Queda así a la vista de todos la bienvenida que dio la ciudad de Málaga y no escondido en las hemerotecas la bienvenida que dieron tras el referéndum dando el sí a la Constitución el 6 de diciembre de 1978. Delante de la casa donde tuvo su taller y murió el escultor granadino Pedro de Mena y Medrano, esta escultura de Virgilio Galán Sánchez del 2010. En ella, el escultor refleja los momentos de éxtasis artístico que tenía este escultor dedicado a la imaginería religiosa y que le llevó a realizar una serie de obras muy conocidas del siglo XVII, Ecce Homo, Dolorosa y parte de la sillería del coro de la catedral. Virgilio lo representa totalmente crispado, contemplando un Cristo en su mano, como para inspirarse, quizás en la pieza de este imaginero que quizás sea la más conocida y la que más devoción tiene Málaga, el famoso Cristo de Mena. Pasamos ahora a la ruta 3. Esta transcurre por la zona norte de la ciudad. Queda abajo la Málaga musulmana, sigue el límite del río como límite y llega
parte más alta posible de la ciudad. En esta zona son 10 las esculturas que tiene. Ya les decía que el libro tiene una parte aquí más amplia donde viene un poco la explicación de la ruta, donde hay también los edificios más importantes, ya que si se deciden a pasear por ahí, porque también aprovechen para ver los edificios más importantes que tiene la zona, ¿no? Bueno, estas esculturas son monumento al general Torrijos y sus compañeros, monumento al pintor Pablo Picasso, monumento al sacerdote salesiano San Juan Bosco, la cantarera de Olletas y composiciones murales abstractas. El mundo flamenco malagueño tenía la queja de que la figura del cantante bailaor y profesor de flamenco Miguel de los Reyes no había estado suficientemente reconocida en su ciudad, cuando había tenido una gran proyección en Madrid, sobre todo en Argentina, por lo que se encargó al escultor Miguel García Navas, en el 2010, a los 10 años del fallecimiento del artista, la realización de esta obra para ser instalada en el barrio de La Victoria, donde había nacido el bailaor. El escultor lo representa en actitudes enfadadas, como si estuviera paseando, logrando transmitir la imagen del artista, que era un hombre alto, elegante, apuesto, de rostro afable, que muchos de mis compañeros del área de cultura conocimos personalmente, ya que estuvo al frente de una academia de baile flamenco municipal. Esta obra, La Inmaculada Concepción de la Plaza de Capuchino, tiene dos partes bien diferenciadas. Por una parte, el basamento, que era en realidad la estructura de una fuente monumental que se hizo en 1880 y que nunca llegó a terminarse, una fuente para abastecer de agua esa zona, para abastecer agua en la zona de la Plaza de Capuchino. Y por otra parte, la figura de la Inmaculada, que está arriba, de 1921. Esta es de autor desconocido, anónimo, y de hierro pintada en blanco. Se aprovechó la base de la fuente como basamento para colocar la escultura en un momento en el que la Inmaculada había sido adoptada como patrona del cuerpo de infantería, en plena guerra de Melilla, que tanta repercusión tuvo en Málaga. La figura sigue la iconografía clásica implantada por Murillo, una mujer joven sobre una nube sustentada por angelotes. Este es un detalle de su cabello y de la túnica, que marcan todo el movimiento de la figura, que solo es apreciable realmente si se contempla por detrás. No sé si mucha gente rodea toda la escultura, pero vale la pena porque es muy bonito el detalle. Realmente el pedestal resulta demasiado grande para la escultura, pero como lleva así 100 años, tampoco, en fin, ya está más que consolidada la imagen que tiene, ¿no? Esta es la obra poco conocida a la que yo hacía referencia de Jesús Martínez Labrador. Se titula Composiciones murales abstractas. Se encargó en el 1986, cuando se remodeló el pabellón deportivo de Ciudad Jardín como sede del Mundo Básquet de ese año. El escultor antequerano realizó un gran mural, una especie de collage enorme, en el que juega con texturas y formas, usando el grés y fragmentos de distintos materiales, cerámica, ladrillo, piezas de mármol desgastadas, piedra, etc., jugando con formas geométricas y toda clase de combinaciones y materiales. Es una obra muy movida y muy original, y que precisa una contemplación pausada. Merece la pena acercarse para verla. Y vamos a pasar ya a la ruta número 4, que está al otro lado del río y que en este caso sirve de límite la avenida de Andalucía, porque de alguna manera, si poníamos todas juntas, eran demasiada escultura y sobre todo demasiado largo el camino para poderlo recorrer como es nuestra intención que se pueda hacer con el libro en la mano, ¿no? Las esculturas que se encuentran en esta zona son abstracciones geométricas urbanas, La Familia, monumento al cuentacuentos, Cenachero Niño, En el Mar, monumento a la actriz Rosario Pino Bolaños, monumento a la cooperación, monumento a Lola Carrera, Nazareno Verde. En la remodelación de la placita de Nuestra Señora de la Soledad, en la calle Juan de Austria, aquí al lado de la calle Juan de Austria, el pintor Damaso Rubano realizó una obra completa, con un mural que ven allá al fondo, el pavimento, los alcorques y esta escultura de hierro pintado en 2 colores, que tituló Abstracciones geométricas urbanas. En ella, el prolífico artista pone de manifiesto su sentido de la geometría y en un material tan duro como el hierro, traslada el concepto que usó en una etapa de su creación pictórica en la que utilizaba cartulinas plegadas y unidas al lienzo, tratando así el hierro como si de papel plegado se tratara. Es una obra muy expresiva y muy especial en la trayectoria de este conocido pintor.
En el año 1982 se remodeló la zona aledaña al estadio de fútbol de la Rosaleda, al ser una de las sedes del Campeonato Mundial de Fútbol del 82. Entonces se encargó a la escultora Elena Álvarez Laverón esta obra, titulada La Familia. Traigo esta quizá por ser la menos conocida de Elena, porque hay muchísimas obras de ella en la ciudad y muy al paso y mucho más conocidas, ¿no? Que están en el libro, claro. Inicialmente estaba pensada para ser vaciada en bronce. La escultora expresa muy bien su concepto de familia, como núcleo unido, en el que la figura masculina protege a la femenina y entre ambos protegen al niño. Son figuras esquemáticas, de volúmenes limpios, en la que el volumen tiene tanto peso como el vacío, apreciable desde cualquier punto de vista. Como otras obras de esta artista, nos recuerdan inmediatamente a las figuras ancestrales de las Islas Cícladas, o al menos a mí me las recuerdan inmediatamente. Este es el monumento a la cooperación. El origen de este monumento está en un hecho que sacudió a muchos malagueños en 1970. La quiebra de una promotora donde muchos habían depositado sus ahorros para adquirir una vivienda, pero gracias a la cooperación entre la justicia, la Caja de Ahorros de Ronda y todas las instituciones, digamos, se pudo crear la cooperativa Nueva Málaga y se ultimaron las viviendas que forman hoy un barrio lleno de vitalidad. Para conmemorar este hecho se encargó al escultor estadounidense que trabajaba en la costa en 1973, Hamilton Reed Armstrong, este monumento. A modo de hito vertical, 3 figuras masculinas, muy esquemáticas, suben apoyándose unas en otras para lograr coronar. En la base una placa explicativa y los símbolos por los otros lados de cooperación, justicia y ahorro. Se reconoce el estilo del escultor, autor de la conocida figura de la escultura de Inca Virol, en mismísimo estilo. La verdad es que la obra es muy bonita y está muy perdida, ya que la placita es muy pequeña y la barriada carece de espacios medianamente amplios, pero es su lugar y el origen de la escultura precisamente está en ese lugar, ¿no? Vemos ahora la ruta quinta que transcurre por la zona de abajo directamente poniendo esta vez como límite la avenida de Andalucía y llegando hasta la zona del mar, la zona de más expansión que tiene la ciudad actualmente. En esta zona se encuentran el monumento al político Blas Infante, el monumento al misionero jesuita Tiburcio Arnaiz, el monumento a los donantes, elíptica, monumento al escultor Antonio Leiva Jiménez, monumento al compositor Ludwig van Beethoven, la conquista de la luna, el monumento al espetero, monumento al ministro Carlos Rein Segura, la palera, monumento al cantante Antonio Molina, el marengo y la cruz de Torrijos. El padre jesuita Tiburcio Arnaiz se dedicó en Málaga infatigablemente a los necesitados de 1912 a 1926. Cuando falleció, en ese año de puro agotamiento a los 51 años de edad, en plena labor pastoral, se inició un gran reconocimiento popular que por la época que se vivía en ese momento y las turbulencias de los años 30 y la guerra y demás, nunca se vio satisfecho. Hasta que por fin ahora se ha visto satisfecho con la realización de esta escultura, obra de José Antonio Rodríguez Muñoz del 2005. Algo más pequeño del natural, el escultor nos lo representa en la decidida actitud de avanzar con los brazos abiertos, con su actitud vital de acoger a los necesitados. El rostro demacrado, tal y como lo reflejan las fotografías de la época. Aspecto ascético, nervudo, pero siempre acogedor. Esta obra se titula La conquista de la luna. Tras el éxito del escultor leonés Marino Amaya en su figura para el Jardín de los Monos, o mejor dicho, los Jardines de la Victoria. Yo no he conocido a los monos, pero todo el mundo habla siempre del Jardín de los Monos. Todo el mundo lo conoce más, los Jardines de la Victoria. Y la Plaza de Bello. Se le encargó en 1969 un homenaje de la llegada del hombre a la luna. El prolífico escultor lo trató como la realización de un sueño infantil, el de la canción esa de quisiera ser tan alta como la luna. Si canto no pasa nada, mismo que yo. Bueno, sobre el globo terráqueo, que además es bajo un cubo grande con 3 patas, se elevan 3 figuras infantiles a modo de torre humana. La de arriba, el más pequeño, sujeta en sus manos el cuarto creciente. Las figuras infantiles, características de este escultor, que tiene obra en muchísimos países, están tratadas con volúmenes suaves, rostros esquemáticos, aire de ingenuidad, y toda la composición está llena de dinamismo y de alegría. Esta colosal figura, titulada La Palera, de 26 metros de altura,
es obra del escultor valenciano Miquel Navarro, que por cierto, en el libro, en el nombre está puesto con K, que se me coló no sé cómo, porque la placa que la puso el área de cultura con mi departamento, vaya, está escrito con Q, y mi amigo Vicente, como buen valenciano, se dio cuenta enseguida y está corregido en la C de grande. Bueno, pues como decía, una obra de Miquel Navarro, que el autor no quería que entrara en colisión con otros elementos verticales. Por eso está situado junto al mar y en una zona donde las chimeneas eran la pauta hasta no hace muchos años. Rememora a un caminante, rematado en la parte superior por una chumbera, que se llama escalera en valenciano, que es a la vez una chimenea, uniendo los dos elementos representativos de la zona hasta no hace muchos años. El esquemático caminante se une así a los cientos que pasean por este espacio, hoy día uno de los mejor valorados de la ciudad. A muchos le recuerda al hombre de hojalata, del Mago de Oz, que ha cambiado su sombrero escudo por la chumbera chimenea. La guía termina con un pequeño glosario y una breve bibliografía. Y esto es todo, un anticipo de lo que pueden encontrar en el libro, con el deseo de que les anime a recorrer la ruta e ir encontrándose en persona con cada monumento, y no solo una vez, sino varias, ya que son elementos vivos que cambian con la luz, con el día e incluso con nuestro estado de ánimo. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, querida Fanny, por darnos este baño magnífico en esta tarde, por recrearnos a todos nuestra querida Málaga, que cuando paseamos por nuestras calles a veces se nos olvida que ese suelo también lo han pisado tantos malagueños y malagueñas tantos siglos atrás también, y es muy importante para conocer también quiénes somos y sobre todo también qué estamos haciendo ahora para saber a dónde vamos, ¿no? Cuando el alcalde me llamó para acompañar a la Concejalía de Cultura, no pude estar más feliz de que también le hubiera puesto un segundo apellido, lo he mencionado en alguna otra intervención, porque antes la Concejalía de Cultura la había conocido también con otros más apellidos como turismo, educación, etcétera, se había quedado Concejalía de Cultura, pero ahora actualmente es Cultura y Patrimonio Histórico. Qué importante la labor de la conservación del patrimonio histórico, y qué importante, y por eso enhorabuena y gracias, porque también aprovecho lo que ha sido también compañera Maripepa Lara en el archivo, porque para lo primero que hay que hacer para conservar el patrimonio, bien sabemos los que hemos estudiado historia del arte, es conocerlo. El primer punto para tener lo que realmente también es tan, bueno, la primera fase, que es lo que nosotros llamamos la conservación preventiva, ¿verdad? Y para eso, pues hay que leer, y para eso hay que acercarse a, bueno, pues a los profesionales y a los enormes divulgadores, y también aprovecho para felicitarte por tu dote de oratoria, porque nos habíamos encontrado muchas veces en el área, pero es verdad que no había tenido yo la oportunidad de escucharte largo y tendido, hablando con la facilidad, la cercanía y con la precisión con la que nos has hablado esta tarde. Y decía que, bueno, que es importante no solo a una edad avanzada, sino también a una edad baja. Los niños, también en los colegios, este libro debería ser también repartido por los colegios, porque, bueno, así ya de mayores saben darse cuenta de por dónde transitan en las calles de nuestra ciudad, saben aprender también de quiénes son los que representan nuestras esculturas. Y, como no, también nos ha pasado pues, que no nos encontremos de repente momentos incómodos, como que una bicicleta está atada a una de las patas de la pajarera de Jaume Plensa, o que, bueno, que ocurren cosas que de repente los que sabemos nos hieren, pero hay veces que muchas de las veces es por desconocimiento y no por mala intención. Así que, Fanny, enhorabuena, muchas gracias por ese trabajo. Gracias también a tu familia, porque detrás de estos libros siempre hay muchas horas de silencio, y por tanto eso es generosidad también, en dejar que las cabezas pensantes puedan desarrollar su talento, y que, bueno, esperamos también la segunda edición y mucho más. Muchas gracias. ¿Y te has planteado hacer rutas también? Sí, yo me aprendo de todo. No hay problema.
Muy bien, pues si hay alguna pregunta para Fanny, ¿seguro? ¿Hay alguna? Ha quedado muy claro, pero siempre hay un... Quería hacer una pregunta. ¿Se ha planteado, porque hay constancia de que hay más esculturas que están en lugares públicos, como por ejemplo en el edificio Puerto de la Torre o en el edificio Suriana, que aunque sería una ruta andante muy lejana, pero sí desde la norma cercana se puede llegar a hacer? Sí, lo estuvieron hablando del área de cultura, la posibilidad de que todo junto para hacer una ruta manejable, de coger un libro y irte era muy difícil. Que se podía plantear que tenemos Olías, tenemos una serie de sitios muy lejanos, recogerlos todos, los distritos que están más lejanos del centro histórico, porque no solamente tienen monumentos que a lo mejor no da para hacer un libro grande como es un solo monumento o dos monumentos. Tienen a veces una iglesia importante, un edificio importante, algo monumental, hacer algo que fuera de esas zonas de Málaga que no son ya el puro centro que es por donde nos movemos todos los días. Se estuvo hablando del área de cultura. No soy yo quien tiene que decidirlo en su momento, pero que es un tema que sí que se puso sobre la mesa, que lo estuvieron hablando ellas. Que tengo aquí la información. En Suriana, por ejemplo, hay un paseo que se llama, no oficialmente, Paseo de los Tótems, que tiene como 10 esculturas con distintos escultores. Sí, pero esas esculturas de Churriana están inventariadas, están en el patrimonio del ayuntamiento, están recogidas. Todas las que hay están inventariadas. Lo que pasa es que no era posible meterlo como la ruta ya. Todo esto es muy complicado, porque cuando se hace una edición así, eso no soy yo por mí meto, pero ahí están mis compañeros y para que no puede ser tantísimas páginas, no puede ser por cuestiones presupuestarias, por muchísimos temas, pero que es un tema que está pendiente y que se piensa, como lo estuvieron hablando. Y ya, perdone que abuse, yo que soy escultor, y justo enfrente del momento de Martín del Labrador, hay una escultura mía que está en el Conservatorio de la Nueva Cámara. Pero esa no es pública, municipal, vamos, no es municipal. Hay esculturas, por ejemplo, en el jardín de la Catedral de Enrique, y yo he dicho al principio que eran solamente las que eran propiedad del ayuntamiento. Y esa es del conservatorio. Como hay una muy grande en la universidad, que es propiedad de la universidad, que es una obra de Elena Laverón muy grande, pero no son propiedad del ayuntamiento. En este libro está recogido lo que es propiedad municipal. De nada. ¿Algo más? Bien, me libero. Ah, no. Yo soy muy parlanchina, Dolores. Muchas gracias a vosotros por haber venido todos. Muchas gracias.